Buenas tardes, continuamos con la siguiente parte del video, ¿sí? Con la solución del problema del libro. Bueno, en mi página del libro está 71, 72, 73, 74. Bueno, se fijan bien en su libro, tal vez como mi libro es de profesor, varía, ¿no? Tienes que fijarte. Guíate con vectores número 2. Fíjate en el tema de vectores número 2, problemas de clase. Comencemos con el problema 1, ¿sí? Problema 1. Dice, usando el vector unitario, determine la expresión de los vectores A y B. ¿Te das cuenta? En el vector A está separado desde el punto 1 hasta el punto 5, ¿sí? ¿Cuánta diferencia hay de 1 a 5? 4. Por lo tanto, el vector A va a ser 4i. 4i. ¿Por qué? Porque la separación de 1 a 5 es 4, ¿no? Y está en el eje X, a la derecha, positivo. Ahora, el vector B. El vector B apunta hacia la izquierda en el eje X, por lo tanto es negativo. ¿Y cuál es la separación del vector B? Su módulo. La separación es de 7 hasta el 1. ¿Cuánto es la separación? 6. ¿Pero por qué se pone negativo? Porque el vector apunta a la izquierda. Muy bien. Ese sería el problema 1, ya está resuelto, ¿no? Ahora vamos al problema 2. En el problema 2 me dice determinar la expresión del vector C por medio de el vector Y, que es el vector unitario en el eje X. ¿Te das cuenta que en la 2 el vector C apunta a la derecha? Apunta a la derecha y está en el eje X y está separado entre 1, ¿sí? Y el punto 6. ¿Cuál es la separación de 1 a 6? 5. Por lo tanto, el vector C va a ser 5i. ¿Por qué i? Porque está en el eje X y positivo porque apunta a la derecha. Muy bien. Ahora el problema 3. En el problema 3 también dice de la figura expresa la expresión vector B mediante el vector unitario I. Ahora te das cuenta que el vector B en la 3 apunta a la izquierda y está separada del punto 1 y 5. Por lo tanto el vector B va a ser menos 4i. ¿Por qué negativo? Porque el vector apunta a la izquierda. ¿Y 4 por qué? Porque está separada entre 1 y 5. ¿No? Entre 1 y 5, ¿cuánta diferencia hay? 4. Ya está. El problema 4. El problema 4 vamos a representar el vector E y el vector W en función del vector unitario. ¿Sí? El vector E, su módulo es 15, por lo tanto va a ser 15i positivo, porque el vector E apunta a la derecha. Y el vector W apunta a la izquierda, por lo tanto va a ser negativo, menos 10i. ¿Por qué menos 10? Porque apunta a la izquierda y módulo vale 10. Muy bien. Ahora vamos al problema 5. El problema 5 nos dice el vector f y el vector k. F es igual a 5j. Ahora, ¿por qué pongo acá j? Anteriormente ponía i. Lo que pasa que en el problema 5, el vector f está en el eje y. Cuando está en el eje y se pone j, ¿ok? Por lo tanto, el vector f va a ser 5j hacia positivo hacia arriba. Por eso se pone positivo, ¿no? ¿Por qué 5? Porque de 1 hasta 6, ¿cuántos hay? De 1 hasta el 6, ¿sí? Hay una diferencia de 5, por eso se pone 5j. El vector k. El vector k está en el eje y, pero hacia abajo, negativo, por lo tanto, sería menos 5j. ¿Pero por qué menos 5? Porque de 2 a 7, ¿qué diferencia hay? 5. Entonces, por lo tanto, se pone menos 5j, porque va hacia abajo. ¿Ok? Ahora pasamos al problema número 7. El problema 7. Ahora vamos al problema 7, ¿sí? El problema 7, ¿qué hice? El problema 7, determine L por medios de vector J, ¿sí? L por medios de vector J. ¿Te das cuenta que el vector L apunta hacia arriba, por lo tanto sería positivo? ¿Por qué 12 pongo, profe? Porque hay un punto que es 15 y 3. ¿Cuál es la diferencia entre 15 y 3? 12. 12j hacia arriba. En el eje Y, J positivo hacia arriba, ¿no? 8. El vector, en el problema 8, me dice determina ante J el vector mostrado. ¿Te das cuenta que en la 8 el vector A apunta hacia arriba? ¿Sí? El vector A apunta hacia arriba. ¿Y cuánto vale su tamaño? 7. Por lo tanto, el vector A va a ser 7 centímetros J. ¿Ok? Siguiente. El vector B, te das cuenta, en la 8 apunta hacia abajo. ¿Y cuánto vale su tamaño? 30. Por lo tanto, va a ser menos 30 J hacia abajo. Y la 9 me dice graficar el vector resultante. Se une solamente. Recuerda que el vector solamente es la unión del inicio con la final. Mira cómo he unido el vector en el problema 9, el vector A y B. La resultante sería
A más B, ¿no? Por lo tanto, la resultante R sería A más B. Y ahora nos vamos al problema 11, del libro. En el problema 11, ¿qué dice el problema 11? El problema 11 dice, determine el vector resultante de la figura. Solamente vas a unir las flechas, ¿no? Solamente se une toda esa flecha. Ok, te das cuenta cómo se une. La 12 también es la unión de la inicial con la final. Por lo tanto, el vector resultante va a ser la suma, ¿no? X más Y más Z más W. Y la 13, solamente mira cómo es la 13. Date cuenta de la 13 y la 14 yo lo he acomodado. Los vectores se han acomodado y la resultante es la unión. ¿Sí? La tarea va a ser a partir de la página, ahora te toca a ti número 2. En mi libro es la 74, la 75 y la 76. No sé cómo será en tu libro, por favor, vas a hacer toda esa tarea, ¿ya? La tarea para física va a ser en el libro, ahora te toca número 2. Eso va a ser la tarea para la siguiente clase. Voy a mandar con el tutor para qué día van a entregar su tarea, ¿ya? Me van a mandar la tarea, ahora te toca número 2. Ahora te toca número 2. Eso vas a hacer hasta llegar a vectores 3. ¿Sí? En este caso el mío es hasta la página 76. ¿Sí? Como ves ahí, 76. Gracias.